Hace, yo creo que más de un año, mientras yo oraba, el Señor ministró mi corazón. Y nunca olvido que me trajo un pensamiento tan arraigado a mi espíritu que no se borraba. Y el pensamiento era el valor de una ofrenda. Yo realmente en aquel tiempo, pues, soy honesto, como que no le di mucha importancia. Llegué a la iglesia del hermano Tomás, que hace unos días estuvo con nosotros aquí, y le dije a Tomás, te voy a dar esta línea de pensamiento para que tú la elabores y le prediques a la iglesia este mensaje. Le di la línea de pensamiento, pero Tomás me dijo, yo prefiero que tú seas el que venga y me prediques el mensaje. Y para serle honesto, Tomás lleva como 4 o 5 veces que yo voy a la iglesia y él se cree que yo le voy a predicar ese mensaje del valor de una ofrenda. En una ocasión fui y me dijo, yo creía que tú me ibas a predicar hoy el mensaje. Yo le dije, no. Comencé a estudiar en la escritura todo lo relacionado con la ofrenda. Porque hoy día, en el siglo XXI, son un concepto tergiversado. Y es un concepto que lo están usando de manipulación a los creyentes en la iglesia. Y usted como creyente tiene que estar mentalmente preparado, espiritualmente preparado para saber cuándo le están manipulando con la ofrenda. Yo le dije al Señor, algún día predicaré esto. Algún día. Y de eso hace ya casi 1 año y medio, ¿sabes? El domingo, no sé si fue el pasado o antipasado, el pastor me dio la oportunidad de recolectar la ofrenda. Por lo regular usamos textos bíblicos para apoyarnos en lo que le vamos a pedir a la iglesia. Y algunos pasajes. Entonces yo usé en ese domingo un texto que lo voy a usar hoy como base bíblica para hablar algo de la ofrenda. Escúcheme, la razón del mensaje no es manipulación. Primero, y les soy honesto, primero porque yo no soy vividor del evangelio. No. Nunca he predicado un mensaje esperando que me den una ofrenda. Nunca. Ni lo haré. Lo hago porque esto tiene una importancia más allá de lo que usted pueda entender o yo pueda entender. Lucas 21, 3 versos, 4 versos. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo,
en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba o de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. El texto nada más ya es suficiente. Dame 30 minutos para poder hablarte del valor de la ofrenda. Quiero que tú entiendas lo primordial, y lo primero es lo siguiente. La ofrenda es un acto religioso perteneciente a la adoración. No es simplemente lo que nosotros hacemos, gloria a Dios, aleluya, eso es adorar, está bien. Pero dice, la ofrenda es un acto religioso perteneciente a la adoración. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo estoy ofrendando, hago una demostración de cómo nosotros adoramos a Dios. Su ofrenda dice cómo usted adora. ¿Qué problema? Predicar esto es un problema, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica esto? Bueno, esto indica que cuando yo conozco cómo Dios acciona, cuando yo ofrendo, yo sé cuánto voy a dar. Continúo. No se trata de cantidades. Vuelvo a repetir. No se trata de cantidades de dinero, sino, óigame bien, que esto le va a ayudar, sino que ofrendamos reconociendo que la ofrenda nos lleva a una relación íntima con Dios. Eso es saludable, porque si yo sé que mi ofrenda me lleva a intimar con Dios, me convierto en un buen ofrendante. Vuelvo a recalcar, no es la cantidad, es la actitud. Puedo dar mucho y no sentirlo en el corazón. Puedo dar poco y sí sentir que estoy agradando a Dios con eso. Amén. Sigo. Escuche bien. En el Antiguo Testamento, el objetivo principal de darle una ofrenda era adorar la deidad a la cual se ofrendaba y obtener el favor de esa deidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad, amada? Oiga bien. ¿Cuál era la motivación? La motivación era que yo iba a ofrendarle a la deidad, pero por medio de la ofrenda yo iba a obtener un favor de esa deidad. ¿Será eso bíblico? ¿Hará Dios eso con nosotros? ¿Puedo yo ofrendar esperando que Dios me devuelva? ¿O simplemente yo tengo que ofrendar y darle a Dios simplemente por dar? Vamos a ver cómo desglosamos esto. El pastor me dijo que hoy no jugaban gocha. Escuche bien. Escuche bien. En el Antiguo Testamento, la ofrenda era para agradar. Eso es lo que dice. Para agradar la deidad. Y yo te voy a probar a ti eso ahora. Mire cómo se hace.
La primera ofrenda que usted encuentra en la Biblia, la encuentra en Génesis 4. Antes de eso no se habla de ofrenda. Dios no puso a Adán en el huerto para que ofrendara. La ofrenda viene después. Escúchame bien, esto se pone interesante. Dos hermanos van a ofrendar. La historia usted la conoce. Yo no voy a entrar en esos detalles porque usted sabe que son Abel y Caín. Ahora, mire lo que dice el texto. El texto dice que Dios tomó, óyame bien, siga la línea de pensamiento, con agrado la ofrenda de Abel, mas no así la ofrenda de Caín. Yo no sé cómo usted lee la escritura, pero yo inmediatamente leí eso, me hice la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Dios miró con agrado la de Abel y no miró la de agrado con Caín? Luego me hice otra pregunta, Magali. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el motivo por la cual Dios miró de una forma y otra de otra? Entienda bien claro esto, siga la línea de pensamiento, que yo sé que no se va a repetir. Oiga bien, es la primera vez que a Dios le ofrecen una ofrenda. De acuerdo al texto bíblico, nunca antes se había hablado de ofrenda, es la primera vez. Por ser la primera vez, que es de esperarse que yo la reciba, ¿o no es así? Que no la cuestione. Inclusive Dios hubiese dicho: te doy gracias, Abel, te doy gracias, Caín, pero mira, Caín, la próxima vez que tú me ofrezcas una ofrenda, haz esto, esto, esto y esto. Dios no hizo eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los detalles? Escúcheme. Vamos a escudriñar un poquito. Vamos a analizar esto. A ver qué podemos sacar de ahí. Analizando el texto, vamos a encontrar, Jonathan, unos detalles importantes por los cuales Dios miró uno con agrado y otro no. Vamos a lo primero, porque esto es mucho. Yo voy a minimizarlo para que puedan jugar gocha. Lo primero que aparece ahí es que Caín ofrece una ofrenda o un sacrificio incruento a Dios. ¿Qué significa incruento? Incruento significa que no tiene derramamiento de sangre. Caín trajo un sacrificio a Dios que no tiene derramamiento de sangre. No solamente eso, Ayalín, el detalle más importante lo va a encontrar en que la ofrenda, y esto es un punto debatible teológicamente para los que son estudiosos de las Escrituras, se puede debatir y se puede entrar en controversia, pero yo quiero que usted lo entienda claramente como lo dice la Escritura. Caín trajo, déjame repetir, Caín trajo a Dios una ofrenda maldecida.
Mucho silencio. ¿Por qué, pastor? Si usted nota, cuando el padre de Caín comete la travesura que cometió y cometió el error del pecado, Dios dictaminó juicio sobre Eva, sobre Adán y sobre la tierra. Y el Señor le dijo a Adán: la tierra será maldecida por tu causa, por causa de tu pecado. Y esa maldición todavía en el tiempo de Caín y de Abel permanece. No sé, aunque se puede indagar y buscar el tiempo, yo traté de conseguirlo, pero no lo pude conseguir, quizás porque no fui a la fuente de vida. Pero usted va a encontrar que en la Biblia hay un hombre llamado Lamet. Lamet es el padre de Noé. Y Lamet hace una declaración sobre la vida de Noé. Y entre la declaración que hace, dice que Noé es el instrumento que Dios va a usar para quitar la maldición de la tierra. Es decir, que todavía en el tiempo de Noé había una maldición sobre la tierra. Pastor, ¿y por qué Caín trajo una ofrenda maldecida? Bueno, porque a lo mejor ofrendó tomate, pimiento, cosas que están en la tierra. ¿Me entendió? Escuche bien. Que el tomate y la lechuga no estaba maldecida. Era la tierra la que tenía la maldición y por consiguiente no se podía usar para darle una ofrenda. ¿Por qué? Porque si una ofrenda es una adoración a Dios, yo no puedo traer a Dios una ofrenda maldecida, porque se convertiría en una adoración extraña. Y en el Antiguo Testamento, los hijos del sacerdote Elí, Dios lo mató los dos el mismo día por ofrecer ofrendas y sacrificios extraños a Jehová. Yo simplemente quiero decirte que Dios no recoge, Dios no acepta, a Dios no le agrada las ofrendas. Santo, se le fue el juguito a esto. Siendo yo un adolescente, participando en un culto de la iglesia en aquel entonces del reverendo Torres Ortega, no sé cuántos de los que están aquí pudieron participar en los cultos en esa iglesia. Cuando usted iba a la iglesia de Torres Ortega, en la parte del frente, en el banco, habían siempre 12 ancianas, o no ancianas, mujeres ya de edad, vestidas de blanco, hasta los tobillos, con manga, y el pelo le llegaba hasta aquí atrás. Esas mujeres estaban ahí, siempre en adoración y en oración. Un día, uno de los feligreses de la congregación venía para la iglesia, había una jugada de topo, él se metió, comenzó a jugar topo, se ganó unos chavitos
Y cuando llegó a la iglesia, sacó una ofrenda y la tiró en el gasofilacio de lo que había ganado en la manigua de Tupo. Una de las ancianas de la iglesia se levantó, sacó la ofrenda, se la dio y le dijo: Dios, gracias. Dios no acepta nada impuro. La ofrenda es limpia. En el siglo XXI, la ofrenda es santa. En el siglo XXI, la ofrenda es una demostración de gratitud, de agradecimiento a Dios. La ofrenda es una forma de yo adorar, servir, honrar al Dios que yo le sirvo. La ofrenda tiene 3 dimensiones en la vida de un creyente que cuando las descubre, pastor, esas dimensiones lo van a llevar a usted a poder participar de las cosas que Dios tiene reservadas en su reino para los que son ofrendantes de... Aleluya, aleluya. Lo voy a gozar yo mismo. Ofrendantes de espíritu. Dimensión número 1, fe. La ofrenda desarrolla tu fe. Dimensión número 2, arrepentimiento. Y dimensión número 3, la ofrenda te enseña la dimensión de la adoración. Nos conformamos simple y llanamente con decir gloria a Dios. Aleluya. Santo. Todo eso está bien. Pero yo te provoco para que tú aprendas a ir a un lugar que es misterioso. Yo no sé si usted me puede entender. Yo quiero que usted me asimile. Deje que el Espíritu nos lleve. Deje que el Espíritu le ministre. Hay un lugar que es misterioso que se llama trono, que se llama reino, que se llama dominio. ¿Y sabe lo que Dios quiere en ese trono, en ese reino y en ese dominio? Que usted entre, que usted vaya. Pero de la única manera que usted puede entrar a ese lugar es a través de la adoración, y no cualquier clase de adoración. Estoy hablando de adoraciones que trascienden, de adoraciones que rompen el tiempo, de adoraciones que llegan a lo último de la presencia de Dios. Bueno, me exasperé ahí, Yalín, ¿viste? Sigo. Vamos a ver el de Abel. Abel. ¿Por qué Dios recibe con agrado la ofrenda de Abel? Esa ofrenda de Abel, hermano, tiene unas dimensiones tan espectaculares que llegan hasta el mismo lugar donde Cristo fue crucificado. ¿Qué clase de ofrenda? Abel decide traerle una ofrenda. Pero Abel trajo una ofrenda y lo hace con derramamiento de sangre. Aleluya. Observe,
A mí me gusta esto, dramatizar un poquito las cosas. Dios está sentado, vio la ofrenda de Caín, se quedó sentadito, pero cuando Abel ofrenda se puso de pie. ¿Quién hizo eso? ¿Quién derramó sangre? Ay, 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 ay. 2 veces en la Biblia. 2 veces se derramó sangre en ese entonces. Dios, cuando mató al animal para vestir a Adán y Eva, un sacrificio que apunta a Cristo. Y Abel trae una ofrenda con un derramamiento de sangre, un sacrificio que apunta a Cristo. ¿Qué es lo que ocurre entre una y la otra? ¿Sabe lo que ocurre con la ofrenda de Abel? Que la Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Con el derramamiento de sangre que está haciendo Abel en esa ofrenda, está limpiando, santificando la adoración de su ofrenda. Me ofrendaron y me dieron una ofrenda, una ofrenda pura. ¿Qué hace esa ofrenda? Esa ofrenda, mire lo que hace. Observe, amigo que está aquí en esta iglesia en esta mañana, el creyente que están reunidos conmigo, mira lo que hace esa ofrenda. Esa ofrenda está abriendo el camino real hacia la cruz. Está aquí. Ahora, cuando Abel establece esa ofrenda, queda establecido que alguien tiene que morir en una cruz. Porque es el derramamiento de sangre que hace remisión de pecado. Si no hay derramamiento de sangre, el pecado perdura. Oye bien, para usted que está aquí en esta mañana, escuche, ahora usted tiene un hombre con un cordero, Abel. Abel llegó con un cordero, el primero. Luego de eso, Éxodo capítulo 12, más tarde, cuando llegue la Pascua, después usted se encarga de leer eso en Éxodo capítulo 12, habrá un cordero por cada familia. Ve la dimensión de la ofrenda, cómo va subiendo, aumentando. Luego, ya ve bien, en el día de la expiación por el pecado, había un sacrificio de un cordero por toda la nación. Levítico 16. Un hombre primero, una familia después, una nación en tercer lugar, y en cuarto lugar, ¿quién sabe? No sabe. Juan 1:29. Es aquí, es aquí. Es ahí, es ahí. Ese. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe lo que está anunciando eso? Eso está diciendo el día que Abel sacrificó el cordero y lo entregó como una ofrenda, ahora se cumple en Cristo, porque Cristo es nuestra ofrenda para nuestros pecados.
Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, cuando yo hago ese análisis de lo que hizo Abel y de lo que hizo Caín, llego a la siguiente conclusión. Yo creo que esta fue la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel. Porque fue una ofrenda de adoración pura. Y eso fue un pensamiento que yo usé el domingo pasado, el antipasado, no recuerdo cuál de los domingos fue. Y dije en aquel pensamiento, una ofrenda de adoración te puede costar la vida. Porque la ofrenda de adoración trasciende. La ofrenda de adoración molesta al diablo. La ofrenda de adoración, inclusive en algunos momentos indicados, puede molestar hasta la familia. Tú no tienes que darle tanto a Dios. Dios no necesita dinero. ¿Por qué tú le das tanto al Señor? Dios no necesita dinero. Usted sabe lo que pasa, que no entiende, no conoce, no comprende, no sabe la dimensión que tiene cuando yo decido dar a Dios y Dios me va a devolver. Yo te lo voy a explicar ahora por la Biblia. No es que te lo estoy hablando a lo loco. Dios no necesita. Me hice la siguiente pregunta, Kevin. Si no necesita, ¿por qué me pide? El que no necesita no pide, ¿verdad, hermana? Necesita, el que pide es el que necesita. Yo te invito para que tú puedas hacer un estudio sencillo de por qué Dios pide. Malaquías dice trae. En el Antiguo Testamento habían 8 tipos de ofrendas, 8. Obviamente yo no las puedo mencionar todas aquí porque no nos daría tiempo. Esto no es un estudio bíblico. Yo simplemente te estoy trayendo a consideración lo que Dios hace cuando Dios te pide. Vamos a ver cómo Dios obra. Cada vez que yo le doy una ofrenda, vamos a ver qué es lo que Dios hace, pastor. Para quitarte esa mentalidad de que yo le voy a dar a Dios y se acabó. Me voy a trasladar a un capítulo de la Biblia que quizás usted diga, eso no tiene nada que ver con ofrenda. Bueno, eso se va a ver desde la perspectiva aunque usted quiera analizarlo. ¿Entendió eso? Me voy a trasladar al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y el capítulo 6 del Evangelio de Juan se componen de 15 versos. Pero en esos 15 versos se componen de un solo milagro. ¿Sabes de qué te voy a hablar? De la multiplicación de los panes y los peces. Los panes y los peces. ¿Y qué tienen que ver los panes y los peces con ofrenda? Si eso es una cosa aislada a lo que se está hablando de ofrendar. Vamos a ver. Permitamos que el Señor nos ministre. Vamos a ver. Leí el pasaje, me fascinó, porque a veces uno lo lee así ya como lo ha leído tantas veces, pero en esta ocasión estaba encerrado analizando línea por línea y punto por punto, pastor, y eso es interesante, las cosas que ocurren. Y lo primero que me doy cuenta en ese pasaje bíblico es que las personas que te mantienen a ti en anonimato, que no te quieren, que creen que Dios no te va a usar, son las que Dios usa. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Hablaron de apóstoles, hablaron de maestros, hablaron de discípulos, hablaron de creyentes, pero nadie habló del joven.
Nadie estaba allí. Ese joven que está ahí, que Juan denomina y le dice muchacho, que tiene 5 panes y 2 peces. Es un instrumento que Dios tiene ubicado en ese lugar para ese preciso momento. Piénselo como usted quiera. Felipe, ¿qué haremos con esta multitud? Felipe, pregunto, ¿por qué Felipe? Pastor, ¿por qué no Juan? ¿Por qué no Jacobo? ¿Por qué no Pedro? Jacobo, Pedro y Juan estuvieron en los momentos más importantes en la vida de Jesús. En el monte de la transfiguración, cuando fue a resucitar a la joven. Mas sin embargo ahora se dirige a Felipe. Eso estudialo usted después, ¿verdad? Que es menester que abra la cabeza. Pero te voy a decir algo. Felipe es de Betsaida. Él está cerca. Él puede saber si hay o no hay lugar para comprar para esa multitud. Dice, no hay. Yo no sé. E inmediatamente vamos a la matemática. 200. Eso dice el texto. 200 denarios de pan no darían. ¿Sabe cuánto es la cantidad en dinero? $3,600. No darían para esto. Pero Dios siempre tiene una salida a tu problemática. Quizás tú no, pero Él sí. Apareció uno de los que estaban allí reunidos. Andrés de Betsaida. Aquí hay uno. ¿Y sabe por qué Andrés le dijo aquí hay uno? Porque cuando Cristo se dirigió a Felipe, le dijo, el texto dice, él le dijo esto y le hizo esa pregunta, pero él sabía lo que iba a hacer. Y yo seguida me puse a buscarle en la mente y encontré un detalle importantísimo. Cuando usted va a la Biblia, en el libro de Mateo, de Lucas, hay un caso bíblico donde el Señor dice, ustedes van a salir de la ciudad, hay un asna con un pollino y usted va y lo busca. Y allí en ese lugar, si el dueño te pregunta, tú le dices, el Señor lo necesita. ¿Verdad que el Señor sabía? De esa misma manera el Señor sabía que ese joven estaba ahí. ¿Sabes lo que yo te quiero enseñar en el día de hoy? Es que hay instrumentos que Dios tiene a tu lado que tú no sabes por qué Dios los tiene, pero Dios los tiene para cuando sea el momento preciso. Ese joven, esa dama, ese caballero es el instrumento que Dios va a usar para sacarte adelante. A veces no lo entendemos así. Marisa, un amigo más, conocía a una persona más, vamos a decir, un instrumento más que Dios puso en mi lado o a mi lado con un propósito determinado. Bueno, escúcheme, que ya tengo que ir retrocediendo. Ese joven que está ahí, son muchas las especulaciones que se hablan de él. Una, no se sabe si él estaba allí para vender los panes y los peces y comer algo y llevar algo a la casa. Dos, no se sabe si la mamá lo mandó a hacer un mandado y él se detuvo. Tampoco se sabe. Tampoco se sabe si el joven
llevaba los panes y los peces porque como el día era tan largo, él llevaba algo para comer. Una cosa sí es cierta, que ese joven carga con 5 panes de cebada, el pan más pobre que había en ese entonces, y 2 pececitos que le pertenecen a él, porque están en su poder, son míos, y como son míos, son mi propiedad, yo dispongo de ellos. Vamos al detalle ahora. Ahora es que viene lo interesante del detalle. Lo que es interesante de esto es que ahora ese joven, uno de los discípulos, se le acerca y le dice al joven: mira, tú tienes 2 panes y tienes 5 panes, tienes 2 pececillos ahí. Yo le dije al Señor que era esto para tanto, pero el Señor me dijo que se lo llevara allá. ¿Qué va a hacer el Señor? Yo no sé. Pero vamos a llevárselo. Él sabe lo que va a hacer. Yo lo he visto obrar tanto. Yo lo he visto hacer tantas cosas. No me imagino lo que va a hacer, pero vamos a llevárselo. Tú los donas. Tú los ofrendas. Sí. Escúchame, que te voy a alinear. Toma. 5 panes, 2 pececillos. Aquí tienes, Señor, 5 panes, 2 pececillos. Déjeme ir allá y voy a volver acá. Loso, Yabash, now, sweetie cash. Voy. Ahora no son 5 panes y 2 pececillos. Ahora es mi ofrenda. Aquí tiene, Señor, mi ofrenda. Él coge la ofrenda. Él no la tira. Él no le dice: mira, a ver, no. Él la coge y la eleva. ¿Qué hizo? La elevó. Después que la elevó, ¿qué hizo? Dio gracias a Dios. Después que dio gracias a Dios, ¿qué hizo? ¿Sabe lo que hizo? Se la dio a los discípulos. ¿Sabe dónde hubo la multiplicación de los panes y los peces? En las manos de los discípulos. ¿Sabe lo que te está enseñando el pasaje bíblico? Que tu ofrenda se va a multiplicar en tus manos. Pero ahí hay un detalle magistral. Cuando yo uso mentalidad de espíritu para absorber del texto el mensaje espiritual, eso es extraordinario. ¿Sabe por qué? Yo te lo voy a explicar, pastor. Allí hubieron gente que vieron el milagro. Lo presenciaron. Pero ¿sabe qué, Jonathan? También lo comieron. Se comieron el milagro. ¿Usted sabe lo que implica eso? Dama, que cuando ellos salieron de allí, iban con un milagro en el vientre. Déjame ver si te lo puedo explicar. Ese milagro que yo estoy cargando en el vientre por causa de una ofrenda,
se va a multiplicar a tal magnitud. ¿Sabe qué? Que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Llena 12 cestas. Después de que casi 15,000 o 10,000 personas comieron, vas a llenar 12 cestas. Y no solamente eso, la Biblia no lo describe, pero yo en la imaginación me dejo llevar. ¿Cuántos cargaron con un milagro que después lo repartieron a otros? Porque cuando tú recibes un milagro, ese milagro se va a multiplicar en la casa del vecino. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, voy a ir cerrando con el último pasaje bíblico. El Señor termina una jornada de predicación. Cuando termina la jornada de predicación, se allega a la orilla del mar. Hay una multitud y decide extender un poco más la predicación. Pero entonces le dice a los discípulos: préstame tu barca. Préstamela. Y yo me voy a parar en la barca y desde aquí yo le voy a hablar a esa multitud y le voy a exponer el mensaje que yo quiero predicarle. Los discípulos no se hicieron esperar. Sí, Señor, toma la barca. Ellos cogió inmediatamente, una vez terminó la predicación, llegó y le dijo a los discípulos lo siguiente: ahora ya yo terminé, ustedes me prestaron la barca, vamos a hacer algo, boga mal adentro. Usted conoce el detalle bíblico, no hay que darle mucha teología ni hablarle mucho. Usted lo conoce muy bien. Boga mal adentro. Pedro, maestro de pesca, le dice: toda la noche estuvimos pescando, toda la noche, porque la mejor forma de pescar es de noche, de día no se pesca. Los que son pescadores aquí saben eso. De día no se pesca porque la luz del sol lo que hace es que los peces se van a la profundidad y se hace bien difícil pescar. Pero, por lo que tú nos estás diciendo, vamos. Y ellos fueron. Wow, una barca llena de peces. ¿Sabe lo que dice el registro bíblico? Que ellos llamaron a sus compañeros para compartir la pesca. Cuando usted lee lo que dice el apóstol Juan en su evangelio, creo que es en el capítulo 20, no recuerdo exactamente, pero dice 153 peces habían en la pesca. El detalle es el siguiente. Escuche cuál es el detalle. El detalle es que yo decidí prestarle a Jesús una barca para una predicación. Óyeme bien, porque la revelación de esto no está en que Él multiplicó los peces. Es más allá. Escucha bien ahora. Yo decidí darle la barca. Él la usa. Él me la va a devolver, pero no me la devuelve como yo se la di. Él me la va a devolver multiplicada, bendecida, de manera extraordinaria, que yo me pueda satisfacer en esta hora y después. Pero no terminamos ahí. Eso es parte de. ¿Sabe cuál es la revelación del texto bíblico en este caso? La revelación del texto bíblico en este caso es que el Señor me va a dar cuando no es tiempo de dar.
parecen brincados de gozo, ¿verdad que sí? Porque en ese momento no era tiempo de pesca. Era tiempo de recoger las redes, de lavar las redes, de enganchar los anzuelos e irme para casa. Pero Dios te está diciendo, cuando no es tiempo de pesca, por cuanto tú me has dado, en ese tiempo que tú no tienes, yo te voy a dar. Yo te dije al principio que para esto hay que tener fe. Voy a cerrar. Ya. Dejo el gesto para el año que viene. Cuando, no sé si Josué, tú fuiste conmigo a la iglesia del maestro cuando fue a predicar Billy Bumble. Yo creo que tú no estabas, no me acuerdo. Nadie no estaba, ¿verdad? Estaba Abraham y Prieto. Era un culto, el ministerio Cristo viene. Entonces, ese culto era para recoger una ofrenda para el ministerio de Cristo viene. Y el predicador era Billy Bumble. Entonces, esa noche por primera vez yo escuché estas palabras. Ponle nombre a tu ofrenda. Eso suena raro, ¿verdad que sí? Eso suena raro. Pero como la ofrenda es un acto de fe y de obediencia, yo dije, vamos a ponerle nombre. Yo llegué, me metí la mano al bolsillo, saqué $100. Cuando pasó el gasofilacio, ahí va mi gran Marquis, el carro de mi sueño. Ahí está. Eché los $100. Terminó el culto. Nos fuimos. Pasaron aproximadamente unos 2 meses. Y yo dije, ¿cómo yo voy a conseguir el carro si no me muevo a buscar? La fe es una acción. Me levanto, le digo al Prieto de casa, vente conmigo, vamos para Mayagüez. Me fui para Mayagüez, fui a los dealers, vi algunos carros. No. Un día me tiro por Atillo, cojo la cajetera de Atillo. Cuando me ven con el frente, está el dealer Ford del Norte, ahí de frente. Dije, ahí se puede conseguir el carro. Yo iba con Gladys a hacer una diligencia, fui a hacer la diligencia, dejé eso y me fui para casa y me llevé a mi hijo. Llegamos al dealer. Voy buscando, habían 5 gran Marquis, tremendo, cajazo. 5 habían. Y yo comencé a mirar. Había uno azul, bonito. Y le dije al tipo, este cajón me gusta. Vamos para la oficina. Fuimos para la oficina, si va a dar negocio. Le dije, pero vamos a hacer algo. Deja el carro aquí, ponlo aparte. Yo voy a ir a Aguadilla, regreso mañana y hacemos negocio. Pero no hay problema, me fui. Fui con el Prieto, me fui para casa, llegué a casa. El día que le dije que iba a ir no pude. Fui, después se llegó domingo, fui lunes. Oiga esto que le voy a testificar para cuando usted esté ofrendando, sepa lo que usted está haciendo y cómo Dios protege lo tuyo cuando tú proteges lo de Dios. Oye bien, cuando llegué a Amada, hay un individuo que no era el que me vendió el carro, era otro. ¡Hey! Tú, el del gran Marquis, ven acá.
tipo sabe que yo soy el del Gran Marqués y él a mí no me salió con ningún carro. Me dijo, el azul no era. En el fin de semana te trajeron este. Vente que te lo voy a enseñar. Más adelantado, mejor modelo, más barato, nuevo, de 2 años de uso, pago. Y me dijo, y como esto fue una transacción que se hizo, yo no sé cómo hicieron eso, te lo voy a dar por $10,000. El otro valía 14, este vale 10. Qué bueno de las ofrendas al Señor, ¿verdad que sí? Dámelo. Pastor, pero fiado. Sí, fiado. Yo no tengo millones para eso. Fiado. Lo cogí. Me vine. Lo tuvimos 10 años. ¿Dónde está Gladys? 10 años. Después se atribuló con Gladys, pero eso fue con Gladys. Oiga bien, oiga bien. Escúcheme bien. Lo cogí creo que para 3 años. En 6 meses ya el carro estaba a saldo. El banco me devolvió a mí. Y tuve el carro 10 años. Valorizar una ofrenda. Yo le dije a José cuando entré aquí, no pidas la ofrenda que yo voy a predicar y después pedimos la ofrenda. Lo mejor que Dios puede hacer es que Dios hace cosas increíbles. Tú nunca has sido trabajo permanente en el gobierno, ¿verdad? Nunca. Hazla que se verá esta Dios. Bueno, si usted me ayuda, yo voy a orar. Pero mire, antes de orar yo quiero hacer algo y es lo siguiente para que quede en testimonio en esta congregación. No lo voy a hacer por emoción, no, lo voy a hacer por algo que Dios ministró a mi espíritu. Usted ha escuchado muchas veces que nosotros tenemos las llaves del reino. ¿Cuántos han escuchado esos mensajes? ¿Cuánto usted ha puesto eso en práctica? Nunca. Entonces, usted escuchó el mensaje, pero no lo puso en práctica. Yo lo voy a poner en práctica contigo. ¿Sabe por qué lo voy a poner en práctica? Porque el día que estamos dando el estudio bíblico, el Señor me ministró eso, yo me quedé quietecito. No me atreví a hacer nada, porque le estoy diciendo a Dios, no me muevo. Ya no. Pero voy a abrirle una puerta para que te den el trabajo permanente. Tranquila. Está tan tranquila que tú vas a testificarle aquí a esta congregación que te van a dar un trabajo con permanencia. No te van a poner a joder por ningún lugar. Abre esa puerta para ella. No tengo que gritar ni esforzarme mucho. Abre esa puerta. Los instrumentos que tú vas a utilizar en esta hora para que esta dama entre a ese lugar ya están. Y en el nombre de Jesús, yo te suplico a ti en este instante que ella llegue a su lugar con su permanencia. Gracias que lo recibí. Vamos a ofrendar. Póngase de pie. No se meta la mano en el bolsillo todavía. Que el Espíritu de Dios nos dirija. Si usted quiere abrir alguna puerta que se mantiene cerrada,
y hasta hoy ha usado todos los mecanismos disponibles y no ha habido resultado, use la ofrenda hoy. Úsela. Úsela para agradar. Y si la van a devolver, bendecida. Se la van a devolver resolviendo los problemas que usted quiere que se resuelvan. ¿Se atreve? ¿Se atreve a creer, Gladys? Vean a cámara. Santo Dios. Padre, he predicado el mensaje que tú pusiste en mi corazón. Y tú sabes mejor que nadie en esta congregación que yo llevo toda la semana, toda, orando intensamente por esta palabra de este día. No solamente por el mensaje, sino por los resultados que vamos a obtener en este lugar. Te imploramos a ti que tú ministres los corazones de los que están reunidos en esta casa y que por el Espíritu tú permitas que ellos puedan sentir el impacto de la adoración a través de la ofrenda. Toca tú el corazón, ministra tú el alma, satura con tu presencia en este lugar, crea una atmósfera de gloria y permítenos que esta ofrenda que vamos a darte a ti en este día desate, desligue, rompa todo yugo del enemigo que opera en la casa para impedir la prosperidad, que podamos seguir adelante con el negocio, que rompa todo lo que hay en medio de la familia. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús.